Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desentrañar ese misterio que ha estado rondando por internet. ¿Qué secreto supuestamente reveló la voz de Hande Erçel que impactó tanto a Kerem? Sí, sé que suena dramático, pero créanme, hay tela que cortar. Antes de que nos sumerjamos en el chisme jugoso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre estoy trayendo lo último sobre sus celebridades turcas favoritas, drama en la pantalla y, por supuesto, todo lo que sucede detrás de cámaras. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, una de las más queridas y comentadas en el mundo del espectáculo turco y a nivel internacional. Desde su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkapm, hasta sus momentos capturados fuera del set, su romance se convirtió en un verdadero cuento de hadas para muchos fans. Pero como todos sabemos, las historias de hadas a veces tienen un giro inesperado. La ruptura entre Kerem y Hande fue un shock para muchos. De un día para otro las fotos juntos desaparecieron de las redes sociales, los rumores empezaron a circular y, de repente, la pareja que parecía inseparable ya no lo estaba. Desde entonces los fans han estado buscando pistas, analizando entrevistas y, bueno, teorizando sobre qué fue lo que realmente pasó. Aquí es donde entra en juego el supuesto secreto revelado por la voz de Hande. ¿Qué significa esto? Bueno, hay varias interpretaciones y especulaciones dando vueltas por internet. Algunas de ellas son bastante exageradas, como que Hande confesó en una entrevista privada algo que Kerem nunca supo. Otros, más realistas, sugieren que el secreto se refiere a una revelación implícita en la forma en que Hande habla de Kerem después de la ruptura. Vamos a desglosarlo. Si bien no hay una confesión explosiva grabada en vídeo o transcrita en un artículo, muchos fans y observadores de los medios han notado un cambio sutil en la forma en que Hande se expresa al referirse a Kerem. Algunos argumentan que hay una tristeza evidente en su tono de voz, incluso cuando evita hablar directamente sobre la relación. Otros, por otro lado, creen que detectan una cierta frialdad o distancia, lo que sugiere que la ruptura no fue precisamente amistosa. Es importante tener en cuenta que gran parte de esto se basa en interpretaciones subjetivas. El lenguaje corporal, el tono de voz y la elección de palabras pueden ser muy reveladores, pero también pueden ser fácilmente malinterpretados. Los medios de comunicación a menudo editan y manipulan entrevistas para crear titulares impactantes, y los fans pueden estar tan involucrados emocionalmente que ven lo que quieren ver. Sin embargo, hay algunos puntos que parecen respaldar la idea de que algo significativo se reveló a través de la voz de Hande. En algunas entrevistas posteriores a la ruptura, Hande fue cuestionada sobre su relación con Kerem. Aunque evitó dar detalles específicos, sus respuestas fueron consideradas por muchos como vagas e incluso evasivas. Por ejemplo, cuando se le preguntó directamente si seguían siendo amigos, su respuesta fue a menudo ambigua, algo como «estamos enfocados en nuestros propios proyectos por ahora». Esta falta de claridad alimentó aún más las especulaciones. Si la ruptura hubiera sido amistosa, ¿por qué no simplemente decir «sí, seguimos siendo amigos»? La ambigüedad en sus respuestas sugiere que la situación era más complicada de lo que aparentaba. Otro aspecto a considerar es el contexto cultural. En Turquía, las relaciones y rupturas a menudo se manejan con mucha discreción, especialmente entre figuras públicas. Hande y Kerem eran conscientes de la atención mediática que recibían, por lo que es comprensible que quisieran proteger su privacidad. Sin embargo, esta misma discreción puede ser interpretada como una señal de que algo andaba mal. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué impacto tuvo este supuesto secreto revelado por la voz de Hande en Kerem Bürsin? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura. No sabemos con certeza cómo se sintió Kerem al escuchar las entrevistas de Hande o al leer las interpretaciones de los medios y los fans. Sin embargo, podemos inferir que no fue indiferente. Kerem también mantuvo un perfil relativamente bajo después de la ruptura, evitando hablar públicamente sobre el tema. Esto nuevamente podría interpretarse de varias maneras. Podría ser que estaba respetando la privacidad de Hande y tratando de evitar alimentar el drama. O podría ser que estaba lidiando con sus propias emociones y no quería exponerlas al público. Algunos fans han notado un cambio en el comportamiento de Kerem después de la ruptura.
Algunos lo describen como más reservado y menos extrovertido en las redes sociales. Otros creen que está canalizando su energía en su trabajo y en nuevos proyectos. Nuevamente estas son solo interpretaciones, pero sugieren que la ruptura tuvo un impacto significativo en él. Es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. Están lidiando con una ruptura pública bajo la constante mirada de los medios y los fans. Es injusto esperar que revelen todos los detalles de su relación o que proporcionen respuestas definitivas a todas las preguntas. En resumen, el secreto revelado por la voz de Ander Zell no es una confesión explosiva ni una revelación dramática. Más bien, se trata de una serie de pistas sutiles, interpretaciones subjetivas y ambigüedades que han alimentado la especulación sobre las razones detrás de la ruptura entre Kerem Bürsin y Ander Zell. Si bien nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó, podemos inferir que la ruptura fue significativa para ambos y que sigue siendo un tema delicado para ellos. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el drama de Kerem y Ande. Sé que es un tema que apasiona a muchos de ustedes, y siempre trato de traerles la información más precisa y entretenida posible. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Ander reveló algo significativo con su voz? ¿Cómo creen que se sintió Kerem al respecto? Quiero saber sus opiniones. Finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos más vídeos emocionantes planeados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, la historia no termina ahí. Vamos a profundizar un poco más en este fascinante aunque triste capítulo en la vida de Kerem y Ande. Para entender mejor la posible revelación en la voz de Ande, tenemos que considerar la trayectoria de su relación y la presión que enfrentaron desde el principio. Desde el momento en que se anunció que protagonizarían Senkal Kapm, la química entre ellos fue palpable, incluso antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Las fotos promocionales y las entrevistas previas a la serie ya desataron la locura entre los fans, quienes rápidamente empezaron a shippearlos. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos a la fama internacional. El romance en la pantalla se sentía tan real que era difícil para el público separar la ficción de la realidad. Y por supuesto, los medios de comunicación aprovecharon al máximo esta ambigüedad, alimentando constantemente los rumores de un romance fuera del set. La presión para confirmar o negar la relación era inmensa. Cada movimiento que hacían, cada mirada, cada interacción era analizada minuciosamente en las redes sociales. Eventualmente Ande y Kerem cedieron y confirmaron que sí, estaban juntos. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de los fans, quienes se sintieron reivindicados en sus sospechas. Ahora, cada publicación en Instagram, cada viaje, cada cena era documentada y compartida con sus millones de seguidores. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, esta constante exposición pública también tuvo su lado negativo. La presión para mantener una imagen perfecta era agotadora. Cualquier desacuerdo, cualquier pequeño gesto podía ser interpretado como una señal de problemas en la relación. Los fans, aunque bien intencionados, a veces se volvían demasiado invasivos, demandando detalles íntimos de su vida privada. Consideremos el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal enfatizan que hasta el 93% de la comunicación es no verbal, incluyendo el tono de voz, las expresiones faciales y la postura. Si Ande incluso inconscientemente estaba transmitiendo tristeza o decepción al hablar de Kerem después de la ruptura, es comprensible que esto haya sido percibido por los fans y los medios de comunicación. Quizás, la forma en que evitaba el contacto visual, la ligera vacilación en su voz o la forma en que fruncía el ceño al mencionar su nombre fueron pistas suficientes para sugerir que la separación fue dolorosa. Además, el silencio de Kerem después de la ruptura también habla por sí solo. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones públicas son cruciales, el silencio a menudo es una declaración en sí misma. Si Kerem hubiera querido desmentir los rumores de una ruptura amarga, habría tenido muchas oportunidades para hacerlo.
El hecho de que eligiera mantenerse en silencio sugiere que la situación era, en efecto, delicada y que no quería exacerbar el dolor o el drama. ¿Pero qué pudo haber causado la ruptura? Aquí es donde entramos en el reino de las especulaciones más salvajes. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras profesionales. Ande, con su creciente éxito como actriz y modelo, podría haber estado buscando nuevos horizontes y proyectos, mientras que Kerem podría haber preferido enfocarse en proyectos más locales. Otros rumores sugieren que la presión de la fama y la constante atención mediática terminaron por desgastar la relación. También existe la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, a pesar de la innegable química que compartían. Lo que sí sabemos es que, independientemente de las razones detrás de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando nuevos proyectos y colaborando con importantes marcas. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor. Sin embargo, el fantasma de su relación siempre estará presente. Los fans, que invirtieron tanto emocionalmente en su romance, seguirán esperando una posible reconciliación. Cada vez que ambos son vistos en el mismo lugar, o se mencionan el uno al otro en una entrevista, los rumores vuelven a encenderse. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso en el mundo aparentemente glamuroso del espectáculo, las relaciones son complejas y están sujetas a los mismos desafíos y dolores que las relaciones normales. Así que, volviendo al punto inicial, ¿reveló la voz de Hande un secreto que impactó a Kerem? La respuesta sigue siendo un misterio. Quizás la verdad nunca salga a la luz. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que su historia, como un buen drama turco, seguirá cautivando a la audiencia por mucho tiempo. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis extendido. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las complejidades del romance y la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios con sus propias teorías y opiniones. ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿O es esta una historia que ha llegado a su fin? Quiero saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.